El flemático tiene fortalezas, es plácido, así agradable, bonachón, buen amigo, es confiable. El flemático es objetivo. Cuando hace las cosas es práctico. Él en eso tiende a ser diplomático. Cuando el sanguíneo se le chispotea, dice cosas sin pensar. El colérico es malintencionado, dice las cosas a lo pelado. El flemático comúnmente piensa antes de hablar y te dice lo que te iba a decir, pero es diplomático al decir las cosas. Busca la forma de decirte las cosas sin que se te lastimen los sentimientos, pero siempre te hace llegar el mensaje. Tiende a ser organizado. Él se organiza bien, tiende a ser humorista. Lo único que el humor del flemático es ese humor seco que le llaman. No como el sanguíneo que cuenta chistes y todo mundo se ríe. El flemático te cuenta un chiste y tú te quedas rascándote la cabeza. Oye, ¿qué quiso decir este ingrato con eso? Y comúnmente son de naturaleza sarcástica los chistes de los flemáticos. En inglés eso le llaman one-liners, chistes de un verso o algo así, donde son de naturaleza sarcástica. Tiene debilidades. Para comenzar es sin motivación. El ingrato es lento para tomar decisiones. Le pide permiso a un pie para mover el otro. ¿Conoces gente así? Dimos una serie de campañas unos años atrás ahí en el área de Texas, no en el área del Metroplex, Dallas-Fort Worth. Y hicimos evangelismo en todas las iglesias, unas 40 iglesias estábamos teniendo evangelismo, y iba a llegar el pastor Bullón para cerrar con otra semana, y en un auditorio grande íbamos a concentrar. Pues a mí me pidieron que ayudara en una de las iglesias y pues de parte de la unión fui y les di la campaña. Al terminar la campaña, el pastor me agradeció públicamente y me entregó una camisa y una corbata. Yo le dije: pastor, no ocupabas hacer esto. Le dije: yo trabajo para la unión, estamos para servir a las asociaciones y a las iglesias, no hay necesidad de hacer esto. Le dije: pero bueno, ya la hiciste, gracias. Pero le dije: ¿sabes qué? No es mi medida la camisa. Dice: no te preocupes, yo fui con la tesorera y sé dónde la compró, tengo el recibo, yo te la voy y te la cambio. Le di mi medida para que buscara camisa de mi medida. Lo miré a los 3 meses en una reunión y me dice: ¿sabes qué, pastor? Dice: no he tenido chance de ir a cambiar la camisa. Dije: no te preocupes, no ando tan mal, traigo esta puesta y la otra me la está lavando mi esposa, así es que no estoy tan mal con camisas. No te la voy a conseguir. A los 6 meses lo veo en una reunión de su asociación ahí de Texas. Me invitaron a dar un seminario para ellos y lo veo ahí. Me dice: ¿sabes qué, pastor? Ya fui a cambiar tu camisa, pero no había de tu medida. Dice: y me compré, mejor pedí un gift card, una tarjeta de regalo para que tú vayas y compres lo que quieras. Pero ¿sabes qué? No la traje, no sabía que ibas a estar aquí. Le dije: mira, no te preocupes, cuando quieras pásamela a dejar a mi oficina. El ingrato vivía como a 10 minutos de mi oficina. A los 9 meses lo ve en otra reunión. Dice: ay, pastor, me hubieras avisado que venías, te traigo la tarjeta. Dije: mira, hombre, usa esa tarjeta, en 3 meses va a caducar, cómprale algo a tu esposa con esa tarjeta. Al año y 7 meses di una campaña evangelística que grabamos para 3ABN Latino y él terminó participando. Le pidieron que fuera parte de ese proyecto. Se me apareció con una camisa y una corbata, el ingrato. Me vi tentado, hermanos, antes de eso, a mandarle una carta diciendo: mira, aquí está un sobre con estampilla pagada, pon ahí la tarjeta y envíamela a la oficina. Pero dije: no va a funcionar con este ingrato, porque va a pensar: ay, pero tener que poner la tarjeta en el sobre, ponerle saliva, tener que llevarla al buzón. Dije: no va a funcionar con este ingrato. Tiende a ser egoísta el flemático. Tiende a ser autoprotector, no hace las cosas solo por estar pensando: ¿y qué si no me sale bien? ¿Y qué van a pensar de mí? ¿Qué va a decir de mí la gente si no me sale bien esto? Tiende a ser indeciso, le cuesta tomar decisiones en la vida y tiende a ser cobarde. Cuando hablo del matrimonio, hermanos, esto se pone bueno, porque hay parejas que el hombre es flemático y la mujer colérica, y ella anda siempre acelerada y es la que tiene que tomar las decisiones porque el hombre no lo hace. Sí, hay casos, por ejemplo, un hombre
flemático casado con una mujer colérica y van a comprar algo a la tienda Walmart y salió algo mal y la mujer dice: no, vamos a cambiarlo, viejo. Ay, vieja, eso costó solo $4. No importa, hay que cambiarlo, pagamos por esto, salió mal. Ven, yo voy contigo. Y ahí lo lleva arrastrando al hombre y ella va y pone la cara y el hombre detrás de la mujer, dejando que la mujer sea la que hable. ¿Han notado eso? Sí, dice el hermano. En fin, eso es para otro tema, en otra ocasión del matrimonio, ¿no? Tiende a ser ansioso el flemático. Ahora, mis hermanos, notaron, ninguno de nosotros es 100% de un tipo de personalidad. Usted se encontrará en más de un tipo de personalidad. Esto se debe a que todos tenemos un porcentaje de cada personalidad. Puede ser que cuando yo describía al colérico, melancólico, sanguíneo, flemático, ya fuera por fortalezas o debilidades, a lo mejor tú decías: ay, yo tengo de esto. Pasaba: ay, yo también tengo de esto. ¿Por qué? Somos una combinación de los 4 temperamentos. No obstante, siempre hay un temperamento de personalidad que predomina en cada uno de nosotros. Tenemos un temperamento predominante, luego tenemos un temperamento secundario que sale a la superficie, y ya de los otros 2 tenemos muy poquitito. Por ejemplo, podemos identificarnos como un sanguíneo colérico, melancólico colérico, flemático melancólico. En mi caso, yo soy sanguíneo predominante y el secundario es colérico. Ya de flemático y melancólico tengo muy poquitito, y así me identificaría. Si alguien me pregunta: ¿qué tipo de personalidad tú tienes?, yo digo: yo soy sanguíneo colérico. Esa sería como yo describiría mi personalidad. Ahora, hermanos, en los 4 grupos se encuentran los extrovertidos y los introvertidos. Por ejemplo, el sanguíneo y el colérico son extrovertidos. Por otro lado, el melancólico y el flemático son introvertidos. Mis 2 temperamentos son extrovertidos, hermanos. A mí no me gusta estar solo, tengo que estar hablando, conversando con alguien, haciendo algo, teniendo compañía. Digamos que usted es una combinación de sanguíneo melancólico. ¿Qué va a suceder con eso? En ocasiones usted se sentirá social y amigable, demostrando así su personalidad extrovertida. En otras ocasiones usted preferirá estar tranquilo y solo, demostrando así su personalidad introvertida. ¿A alguno de ustedes le ha pasado eso? Que le gusta tener amigos, pero hay momentos que quiere estar solo, que no le molesten, tener su propio espacio. Un hermano por allá de este mexicanón me decía: ay, pastor, yo ya me engenté, me decía. Estoy engentado. O sea, lo que me quería decir, que ya no quería estar donde había gente, quería estar solo. Si eso te sucede a ti, es porque tienes un temperamento introvertido y el otro extrovertido. Si hiciéramos un examen de temperamentos, que yo comúnmente lo hago cuando doy todo el seminario de 6 horas, ahí les hago un examen y justo sale por eso, porque tienes predominantemente un temperamento introvertido, el otro extrovertido. Entre los discípulos de nuestro Señor Jesucristo encontramos las 4 clases de personalidades, hermanos. Porque hay gente que me dice: pastor, ¿será que una es mejor que otra? Para el evangelismo, ¿será mejor tener un temperamento que otro? Y ya lo dijimos al principio, bajo el control del Espíritu Santo, todos los temperamentos son buenos, porque usamos nuestras fortalezas para bendición de otros, y las debilidades las tenemos controladas por el Espíritu de Dios. Sin el control del Espíritu Santo, todos los temperamentos son un desastre, porque a la superficie salen solo las debilidades, y es cuando dañamos relaciones, hacemos heridas emocionales en otros. Pero el Señor escogió de los 4 tipos de temperamentos. De los discípulos había de todos temperamentos. La siguiente presentación yo les iba a mostrar casos específicos de discípulos, identificar diferentes temperamentos en ellos, y cómo en los evangelios tú ves solamente debilidades, egoísmo, egocentrismo, orgullo, luchando por el poder uno con el otro. Solo debilidades ves en las experiencias de los discípulos registrados en los 4 evangelios. Pero cuando pasas al libro de los Hechos,
encuentras ese mismo grupo de discípulos, pero ahora con un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice en el capítulo 2 de los Hechos? Que estaban todos unidos, estaban unánimes, tenían todo en común, comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Notas lo que hace la diferencia? Y sabes, eso me da esperanza a mí, me da esperanza para nuestra iglesia, que lo que Dios hizo por esos discípulos puede hacer por nosotros. Y Pedro, hermanos, era tan sanguíneo cuando predicó el sermón de Pentecostés, que cuando él negó al Señor Jesús, tenía el mismo temperamento sanguíneo, pero ahora estaba controlado por el Espíritu de Dios. Y qué bendición fue para la multitud, ¿no? Y lo mismo puede suceder con nosotros, hermanos. Ya hay gente que me dice: pastor, el temperamento cambia, ¿sí o no? No va a haber tiempo para hacer preguntas, hacer un espacio, una dinámica de preguntas y respuestas. No vamos a tener el tiempo, pero esto sí les pregunto, hermanos: ¿creen que el temperamento puede cambiar, sí o no? El temperamento, hermanos, no cambia. Podemos tener el temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Lo que cambia es el carácter. Y recuerdan que les dije al principio que carácter o temperamento y personalidad es lo mismo. Carácter ya es otra cosa. Sería como confundir la gordura con la hinchazón. ¿Sabían que son dos cosas completamente diferentes? También así el temperamento y el carácter. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es con lo que tú naciste, la materia prima. ¿Qué es el carácter? El carácter es lo que tú llegas a hacer en la vida, y se los voy a ilustrar en un momento. Pero hermanos, no sé si ustedes han notado que en tu temperamento tú piensas que todo anda bien en tu vida, estás consagrado al Señor, estás sirviendo al Señor, estás teniendo victorias, y el momento que te descuidaste espiritualmente, ¿qué sucede? ¡Pum! Flaqueas, cometes errores, dices cosas que no deberías de haber dicho. Tu temperamento está ahí, simplemente que estaba controlado por el Espíritu. Te descuidaste espiritualmente, las debilidades salieron a la superficie. ¿Qué es entonces? Dijimos, el temperamento es con lo que tú naciste. El carácter es lo que tú llegas a hacer en la vida. Es como decir el barro, eso es el temperamento. El carácter es la forma que se le da al barro, y el carácter sí cambia. Y algunos hablan de varias áreas en la vida. Yo, para simplificarlo, hablo de 3 cosas en la vida que te ayudan a que el temperamento, a que el carácter vaya cambiando. Número 1, el medio ambiente en el que tú te desarrollas, te formas. Un niño que crece en un hogar donde hay respeto, donde hay amor, donde hay fe, donde hay aprecio, se le va a afectar el carácter en una forma positiva. Un niño que crece en un hogar donde hay insultos, falta de incomprensión, no hay fe, no hay respeto, se le va a afectar el carácter en una forma negativa. Así es que el medio ambiente en el que tú te desarrollas va a afectar tu carácter. Aún de adulto te sigue afectando, te juntas con malas amistades, te relacionas con gente viciosa, malhabladora, y cuando menos piensas te va afectando en tu carácter eso. Número 2, las experiencias de la vida te ayudan a formar el carácter. La vida nos enseña lecciones, como el burro, nos da de garrotazos, ¿no? Recibimos garrotazos como el burro. Entonces, ¿qué pasa? Tú cometes errores en la vida y pagas un precio por ello, y llegas a un punto en la vida que dices: no puedo seguir cometiendo estos errores porque hay un precio a pagar. Pierdo mi matrimonio, pierdo el respeto de los hijos, o me pasa esto, pierdo mi trabajo. Entonces tu carácter se va moldando basado en las experiencias de la vida. Y número 3, otra cosa que va a influenciar poderosamente: tu relación personal con Cristo Jesús. Entre más tienes una relación estrecha con Cristo, tu carácter se va a ver afectado positivamente. Entre menos relación tienes con Cristo Jesús, tu carácter se va a ver afectado negativamente en tu vida. Y uniendo esas 3 cosas, tú ves que tu carácter va cambiando. Y por eso en Efesios nos dice que hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, Cristo Jesús es el modelo en nuestro crecimiento. Pero el temperamento lo vas a llevar hasta que te mueras. Simplemente que lo tienes controlado por el Espíritu de Dios. Si hubiese pasado a la siguiente presentación, les hubiese mostrado cómo Jesús demostró
tendencias de los 4 temperamentos, pero encuentra solamente las fortalezas y no las debilidades. Solamente fortalezas demostró Jesús de los 4 temperamentos. Entonces Él debe de ser nuestro modelo en nuestro crecimiento. Y vean, esta cita es positiva, es poderosa. Filipenses 1:6 dice: estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, hay esperanza, porque a veces pensamos que yo no puedo cambiar, que no hay nada que pueda hacer para ser diferente, pero hay poder en el nombre de Cristo, hay poder, y tú y yo tenemos que creer. Ves que aquel que comenzó la obra en nosotros la va a terminar, si se lo permitimos. Cada mañana vamos al pie de la cruz y pedimos un temperamento controlado por el Espíritu de Dios. Y hay otra cita poderosa que iba a usar en la siguiente presentación de Gálatas, creo que es 5:16, algo así. Dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Son las debilidades de tu temperamento que salen a la superficie, pero tú, aunque las tienes ahí, no satisfaces los deseos de la carne. Al andar en el Espíritu cada mañana, tú vas al pie de la cruz, pides control de tus emociones, oras, estudias la Biblia, tienes durante el día contacto con el Señor Jesús, andas manejando, vas meditando, hablando con el Señor, estás trabajando en la fábrica, en tu mente estás cantando himnos, recordando el sermón del sábado, hablando con el Señor Jesús. Entonces andas en el Espíritu, y cuando surgen situaciones en el día que prueban tu fe, que prueban tu control propio, entonces, aunque tienen la tendencia ahí, si eres sanguíneo, si eres colérico, también vas a querer sacar las debilidades de tu temperamento, pero no vas a satisfacer los deseos de la carne, porque estás controlado por el Espíritu de Dios. ¿Tiene sentido eso, hermanos? ¿Vamos bien o nos regresamos? Okay. Aquí está, mire, Gálatas, pensé que solo se les iba a mostrar en la siguiente presentación. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y solo Cristo, hermanos, es la esperanza para nosotros. Tú puedes luchar, puedes hacer todo lo que quieras para cambiar, pero no hay poder en el ser humano para lograrlo. Por eso Cristo dijo ahí en Juan 15, Él dice estad en mí y yo en vosotros, ¿no? Y Él nos invita, así como la rama está unida al tronco, que estemos en Él, porque Él dice: sin mí nada podéis hacer. Se cuenta la historia de un escorpión que quería cruzar, tenía que ir al otro lado de un lago, y ya iba tarde a esa cita. Entonces llegó a la orilla del lago y miró a una tortuga que estaba ahí en la orilla, y en cuanto la tortuga miró al escorpión, metió las patitas, la cabeza, su escaparazón a la concha. Entonces le dice el escorpión: no me tengas miedo, no te voy a hacer daño, te quiero pedir un favor. Y la tortuga sacó un poquito la cabeza ahí por la concha. ¿Qué quieres? Dice: mira, yo ocupo ir del otro lado del río, del lago, pero no sé nadar, y si me voy por la orilla llego tarde. Tú puedes nadar, ¿por qué no me cruzas? ¿Estás loco? Dice: si yo hago eso me vas a picar. Y el escorpión le dice: ¿qué lógica tiene eso? Si yo te pico, te hundes tú y me hundo yo, porque no sé nadar. Entonces la tortuga dice: ¿de veras no me vas a hacer? No, tranquilos, déjame, ándale pues, súbete, pero no me hagas daño. No, tranquilo, no te voy a hacer nada. Y iban a medio lago cuando de repente la tortuga siente un piquetazo en el cuello y comenzó a querer nadar más a prisa a ver si llegaba a la orilla. Y cuando sintió que se le entumían sus extremidades, no podía mover las patitas, la cabeza, le gritó en desesperación cuando ya sentía que se hundía: ¿por qué me picaste? Y el escorpión le dice: no sé, es mi naturaleza. Y los dos se hundieron y se ahogaron. Y sabes, el ser humano así es, sabe que con su actitud, su comportamiento, se hace daño a él mismo, daña a aquellos que lo aman, que se interesan por él, por ella, sus hijos, su esposa, su esposo, los hermanos de iglesia, pero no tiene la habilidad de cambiarse el ser humano. Solo Cristo Jesús tiene poder para cambiarnos, es nuestra única esperanza, hermanos. Recuerden, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y reclama la promesa de Filipenses, que el que comenzó la obra en nosotros
la va a terminar. Día con día, conforme se lo permitas, va a irte transformando a su imagen. Pastor, ¿a qué horas terminamos esta parte para acá? 5:10. Ok, quedan 25 minutos. Voy a hacerlo rapidito. Cámbiale a la número 3, por favor. Está bien. ¿Alguna pregunta rapidito, hermanos, de los temperamentos? Algo que te dejó ahí por ahí medio inquieto. ¿Vamos bien o nos regresamos, hermanos? ¿Todo bien? Okay. Vamos a hablar rapidito de las llaves para un estudio bíblico exitoso. Voy a ir rápido en esto, hermanos, porque esto me tomaría más tiempo, pero les voy a tocar algunos puntos importantes. Y incluso escogí la versión corta porque tengo una versión más larga sobre cómo dar el estudio bíblico, ya sea en el grupo pequeño o dar un estudio bíblico 1 a 1. Esta parte la voy a pasar de qué hacer cuando das estudios bíblicos 1 a 1 y la gente tiene el televisor encendido, ¿no? Eso lo vamos a dejar por un lado. Pero cuando tú das un estudio bíblico o en el grupo pequeño, hay que organizar la forma de sentarse. Eso es muy clave, muy importante. Yo doy un estudio bíblico 1 a 1, llego a casa, le pido a la persona si podemos pasar al comedor. Aún hasta me sonrío, le digo, mire, no le voy a hacer daño en el comedor, comí antes de venir. Pero ¿qué hace eso? Al sentarnos alrededor de la mesa tengo más control sobre el estudio bíblico y podemos descansar las Biblias y las lecciones en la mesa. Si es un estudio bíblico, soy el líder en un grupo, entonces hasta donde se puede es bueno poner las sillas en una forma circular. Ya hay más control del estudio y mejor de participación. No se siente muy cerca de forma que ofenda a la gente. Hay que tener cuidado. Y uno pensará que esos detalles no son importantes, pero hay cierta barrera que cada uno de nosotros tenemos personal, que si la cruza alguien que no es del vínculo íntimo de nosotros, nos sentimos incómodos, ¿sí o no? Mi esposa, por ejemplo, entre más se me acerca, saben que me siento mejor, pero se me acerca demasiado a alguien que no conozco bien y sobre todo que es del sexo opuesto y me hace sentir incómodo, ¿no? Entonces uno tiene que cuidar esos detalles. Invítelos a orar. Nunca comiences un estudio sin orar. Invitar la presencia de Dios. Pida la bendición de Dios. Pida la dirección del Espíritu Santo en el estudio. Tienes que saber por qué vas a orar. Porque a veces, hermanos, oramos y no tenemos un plan. No que tienes que aprenderte un rezo, pero tienes que tener en mente los elementos que vas a incluir en la oración. A lo mejor un elemento de alabanza. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar aquí. Pedimos tu presencia con nosotros, danos tu bendición. Permite que tu Santo Espíritu nos dirija en este estudio, en el nombre de Jesús, amén. Una oración corta, pero tiene elementos básicos importantes, porque si no, hermanos, terminamos cantinfleando. ¿Saben lo que es eso? Aún en la oración, cantinfleamos. Hablamos mucho y no decimos nada. ¿Han escuchado la oración de la avioneta, hermanos? Cuando se levanta una avioneta, comienza y parece que va a aterrizar, se vuelve a levantar, se vuelve a levantar. ¿Han oído ese tipo de oraciones? Que el hermano y la hermana no haya ni cómo cerrar la oración y en el proceso hasta dice disparates. Yo he escuchado hermanos que en la oración dicen: Señor, ábrele la mente, que no rechacen tu verdad, que no sean rebeldes a tu verdad. Desde la oración ya está garroteando a la gente en el estudio. ¿Se fijan? Hay que tener en mente ciertos elementos básicos que vamos a incluir en la oración. Terminó de orar durante el estudio. No importa qué material esté utilizando, use ilustraciones. ¿Por qué razón? Las ilustraciones dejan cuadros mentales en los oyentes. Quiere decir que si tú estás dando un estudio, piensas la venida de Cristo, alguna historia que escuchaste que se relacione con eso. Dicen: ¿saben que el otro día escuché esto? O el otro día leí esto en un libro, y cuentan la historia. Y eso deja cuadros mentales en las personas. ¿Saben que yo encontré un amigo mío que vivía aquí en San José? Rafael Rendón, no sé si algunos de ustedes lo recuerdan, fue colportor también. Y ya antes de irme a Arizona, yo prediqué un sermón en esta iglesia y él me recordó el sermón. 20 años después me habló del sermón que yo prediqué.
No se recordaba de los detalles específicos del sermón, pero se acordaba de las historias que yo conté en ese sermón, y eso le ayudaba a relacionar de lo que yo había predicado. Entonces en el estudio utiliza un par de historias, anécdotas, algo que deje cuadros mentales en las personas que están estudiando. Llene el estudio de preguntas. No es un monólogo, es un diálogo el estudio en grupo pequeño o uno a uno. ¿Por qué? Las preguntas estimulan a la curiosidad. Ahora, no me refiero yo a preguntas directas, no, simplemente preguntas para que la gente piense, que analice. Por ejemplo, tú estás estudiando de la venida de Cristo, estás dando un estudio bíblico sobre la venida de Cristo y le pediste en el grupo pequeño a uno, nos pudieran leer la pregunta número 2 de la lección, por favor, Pedro, y lee ¿cómo vendrá Jesús? Tú dices, oye, esa es buena pregunta. ¿Se han imaginado ustedes cómo va a ser la venida de Cristo? Ya estás tirando una pregunta al aire, y en esos segundos la gente visualiza, trata de en su mente pintarse un cuadro de la venida de Cristo. Entonces dices, María, ¿nos pudieras leer la pregunta? Apocalipsis 1:7. He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Oye, qué interesante. ¿Se han imaginado ustedes cómo va a ser? Que ese día cuando Cristo venga, todo ojo le va a ver. ¿Te lo has imaginado tú? Aún aquellos que le traspasaron, dice la Biblia. Y notas, no es una pregunta directa para que alguien conteste, es nada más para hacerlos meditar, pensar. Y haces una pregunta, haces una pequeña pausa ahí y enseguida sigues con el estudio. No era para que alguien te respondiera directamente, sino para hacerlos pensar, meditar en eso. Ahora, cuando tú hagas una pregunta directa, específica a alguien, asegúrate que pueda contestarla. Porque si no, dependiendo del temperamento de la persona, va a reaccionar diferente. A lo mejor deje de venir al estudio, le dio pena. Si es melancólica, va a sentir que la avergonzaste. Si es un sanguíneo y le haces una pregunta directa, simplemente levanta los hombros y dice no sé, y se sonríe y nada pasó. Pero si es melancólica, le va a dar pena. ¿Qué van a decir los demás de mí? Si era una persona colérica, en su mente dice, ¿quién se cree que es este? Piensa que sabe más que nosotros, y ya desde ahí mentalmente está peleando contigo, pone un bloque mental, y todo eso puede contribuir para que la gente deje de seguir asistiendo al estudio. En cierta ocasión yo pastoreé una iglesia en Arlington, Texas, y ahí teníamos un maestro de clase de escuela sabática, le decíamos Don Cuco, y yo notaba que nadie quería venir a su clase. Los hermanos llegaban tarde solo para no estar en la escuela, en la clase con él, o se pasaban a otra clase. Y yo comencé a indagar qué estaba pasando, y un hermano me decía, no, pastor, es que con Don Cuco no está relajado uno, le da el sablazo de repente a uno. A ver, hermano, y así los agarraba, los encañonaba. Hermano, a ver, y conforme esto, ¿qué cree usted de esto? Y les hacía preguntas vagas que no se podían contestar tan fácil. ¿Han notado maestros de clase de escuela sabática que hacen preguntas vagas que no tienen ni cabeza ni cola, no hayas tú ni por dónde entrarle? Y no importa lo que contestes, no era lo que el maestro quería, para él mostrar que él se las sabe todas, o que las trae apuntadas, o que las inventa. El buen maestro es aquel que cuando hace una pregunta directa sabe que su estudiante va a contestar acertadamente, porque eso va a estimular la participación del estudiante. Enseguida haga pausas y rompa la monotonía. O sea, no mantenga el estudio al mismo ritmo. Haga pausas periódicamente, y eso hace que se rompa la monotonía. El ser humano tiende a perder el tren de pensamiento cada 7 minutos. Eso está comprobado en psicología. Tú estás aquí físicamente en el culto divino o en este mismo seminario que estoy dando, y de repente te desconcentras, comienzas a pensar en la pizza que te vas a ir a comer a la noche, o los amigos que quieres ir a visitar. Entonces, si tú estás constantemente cambiando el ritmo en la clase, en el estudio, eso hace que la gente se mantenga concentrada. Cambia el tono de voz durante el estudio, sube el tono de voz, baja el tono de voz.
haz preguntas, preguntas al aire, haz pausas. ¿Se han imaginado cómo va a ser la venida de Cristo ese día glorioso? Ya haces una pequeña pausa y enseguida continúas con el estudio. Envuelva a todos en el estudio. En el grupo pequeño trata de que todo mundo participe. En la clase también, si das estudio 1 a 1. Y puede hacerse de diferentes formas. Algunos haciéndoles que participen. Recuerde que el estudio no es un monólogo, es un diálogo. Algunos leyendo. María, por favor, pudiera leernos la respuesta bíblica, Apocalipsis 1:7. Muchas gracias, María, ya participó. A otro contestando una pregunta, a otro aún pidiéndole su opinión. En tu opinión, ¿qué crees que Dios nos está diciendo aquí? Ahora yo te hago una pregunta, mi hermano, mi hermana. ¿Tú crees que la opinión de una persona en el grupo pequeño o en el estudio bíblico pueda diferir de la verdad de Dios? ¿Sí o no? Sí, te puede dar una opinión que es contraria a la verdad de Dios. Por ejemplo, supongamos que están estudiando el tema del estado de los muertos y tú haces la pregunta: en tu opinión, José, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? No, pues yo creo que si la persona era buena y muere, se va derechito al cielo. Si era mala, se va al infierno. Esa respuesta está contraria a la verdad bíblica, ¿sí o no? Pero es la opinión de la persona. ¿Cómo manejas tú eso? ¿Qué harías tú en ese momento como maestro de esa clase? Tienes a otros que están allí también. No, eso no es lo que dice la Biblia. Tú le pediste su opinión y puedes hacer eso, pero lo vas a estar confrontando y a nadie le gusta que le digan: tú estás mal y yo estoy bien, tú perdiste, yo gané. ¿Cómo manejas eso? ¿A alguno de ustedes le ha pasado una situación así? A mí me ha sucedido y se puede manejar de diferentes formas. Una de ellas, digo: óyeme, qué interesante, muchas gracias. Siempre hay que agradecer a la persona por su participación en el estudio, en el grupo pequeño. Contestó una respuesta, una pregunta, leyó un versículo bíblico, leyó la pregunta de la lección. Lo que haga, muchas gracias por tu participación. Entonces da su opinión: Pedro, te quiero agradecer por tu opinión. Y me da lugar a decir: ¿hay alguien que tenga alguna otra opinión sobre esto? Y otro, sin duda, algún hermano del grupo va a decir lo que la Biblia dice. Yo digo: óigame, qué interesante está aquí, tenemos diferentes opiniones. Y me sonrío, digo: óyeme, yo creo que aquí también tenemos demócratas y republicanos, ¿no? Y bueno, vamos a seguir adelante con el estudio. Vamos a dejar que la misma Biblia nos aclare más este asunto, pero no lo encaro directamente. Y al seguir con el estudio, cuando llego a otros versículos claves, enfatizo la verdad bíblica, pero ya no lo estoy encarando directamente en el momento, y como que eso suaviza el sablazo que recibe al darse cuenta que la verdad bíblica es otra a la opinión que él o ella tenía. ¿Tiene lógica eso, hermanos? Diríjase a ellos por nombre, eso es muy importante. Al principio yo no sé los nombres de todos, entonces al principio puedo decirle señor González, señora Martínez, pero ya cuando hay confianza: oye Pedro, ¿pudieras leernos el versículo? Oye María, ¿pudieras leernos la respuesta bíblica? Y cuando tú les hablas por su nombre, eso como que hace que la gente se sienta más cerca a ti, se va estableciendo una conexión, una relación más personal. Y si no es el nombre, pues vale más preguntar que equivocarme, ¿no? Disculpe, ¿cómo me dijo que era su nombre? Y ya me lo repite, y ya para la segunda, tercera reunión me sé el nombre de todos. Mantenga el estudio breve, es otro principio. Sobre todo en el grupo pequeño, tienen que mantener el estudio breve. Hay varios elementos. El estudio no es el todo, es parte de la programación. Tiene que mantenerse breve el estudio. La mente no puede asimilar mucho a la vez. Es mejor dejar a los alumnos con deseos de oír más que cansarlos. Terminaste el estudio, ¡ay, qué rápido se terminó esto! Y digo: ¿sabes qué? La semana que viene se va a poner mejor todavía el estudio. Notas si los estimulas, pero si comienzan a ver el reloj y te ven y la mente dice: ¿cuándo va a terminar este ingrato? Porque ya me quiero ir.
Otro elemento: sea disciplinado en el estudio. Una vez que comenzó el estudio bíblico, no hable de otra cosa, manténgase con el tema. Mientras no se tenga que arrepentir antes de que comience el estudio, hable de lo que quiera. Pero una vez que oraron y entraron al estudio, manténgase con el estudio bíblico en el tema, no se salga con otra cosa. Ahora, si lo interrumpen con cortesía, trate de regresar al estudio. Le están por ahí haciendo preguntas que no tienen nada que ver con el estudio. Regréselos al estudio. No permita que le descontrolen el estudio. Le preguntan de otro tema o se quieren distraer. Sea paciente con la gente. Recuerde que en su grupo tiene gente de diferentes temperamentos. Algunos se concentran más fácil, otros se desconcentran. Hay que ser paciente. No permitas que te descontrolen el estudio, ni que te afecte emocionalmente eso. Simplemente trata de mantenerlos contigo en el estudio. ¿Qué si te preguntan de otro tema? O sea, estás hablando de la venida de Cristo y de repente uno te dice: oiga, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el día que se deba de guardar, el sábado o el domingo? ¿Qué le dices? ¿Qué le contestas en ese momento? ¿Cómo dijeron? Que ya va a venir otro tema. ¿O qué? Le digo: ¿sabes qué, Pedro? Qué buena pregunta has hecho tú. Recuerden siempre agradecer a la persona por la participación. Pedro, qué buena pregunta has hecho. Sabes que no eres el único. Otros se han preguntado eso. Hay mucha gente que tiene esa inquietud. ¿Qué día se deba de guardar? Si el sábado o el domingo. ¿Qué día enseña la Biblia? Si sábado o domingo. Y sabes, es un tema tan importante que dentro de unos cuantos estudios vamos a estar llegando a un estudio que nos va a aclarar eso. Está bien si guardamos la respuesta para ese entonces. Y comúnmente va a decir que sí, y sigo con el estudio. Ahora tú vas a encontrar que de cuando en cuando tienes alguno en el grupo que le gusta revolver el avispero y te va a volver a insistir y quiere encararte y quiere comenzar esa discusión. Yo le digo: oye, Pedro, veo que tienes mucho interés, me alegra ver que tienes este tremendo interés. ¿Por qué no hacemos una cosa? En vez de tomar tiempo en este momento para aclarar eso con la Biblia, vamos a terminar el estudio que tenemos para esta tarde o esta noche, y ya terminando la reunión, cuando todos se vayan, para así no detener a los demás innecesariamente y respetar el tiempo de cada quien. Una vez que terminemos con el estudio de esta noche, cuando ya se vayan, despedimos a la gente. Yo con gusto me quedo aquí conversando contigo y tomamos el tiempo que se necesite para aclarar tus inquietudes. Notas, pero no dejo que me descontrole el estudio. Cuando vayan dos a dar el estudio, uno hable y el otro ore. También en el grupo pequeño, cuando comenzó la clase el maestro, usted no hable a menos que no le pregunten, porque hay hermanos que les gusta meter la cuchara. Y el maestro, han escogido que la hermana Panchita sea la que dé el estudio, pero el hermano está que revienta si no habla, no ha dicho los puntos más importantes. Usted debe de estar orando por la hermana. Ore que Dios le ayude a la hermana, que le dé sabiduría, que prepare el corazón de las personas y esté nada más observando las reacciones de ellas y mentalmente orando por la hermana, pero no diga nada a menos que le pregunten. Deje que la Biblia conteste. Es otro punto muy importante. Ya sea en el estudio o pregunta que alguien le haga, deje que la Biblia conteste. Recuerde que la opinión humana no tiene validez. Alguien me pregunta algo, le digo: oye, ¿sabes qué? Esa es muy buena pregunta, pero déjame decirte que mi opinión, lo que yo creo, no tiene validez. Lo que importa es lo que tiene que decir la Biblia. Entonces lo llevo a la Biblia. Y si se puede, hasta le pido que él mismo lea la respuesta bíblica para que lo vea en la Biblia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay que creer eso, que hay poder. Fue inspirada por el Espíritu de Dios y ya hay poder en la palabra de Dios. Haga el estudio cristocéntrico. Exalte a Cristo durante el estudio. No importa qué presente. Yo predico profecía, hermanos, pero con todo tengo que hacerlo cristocéntrico. Si no hago cristocéntrico lo que presento, doy solamente información, pero eso no trae conversión al alma.
Cristo Jesús es quien cambia, transforma por medio de su Santo Espíritu. Entonces, no importa qué doctrina presentes, el sábado, los mandamientos, el estado de los muertos, tienes que hacerlo cristocéntrico para que tenga impacto y poder en las vidas de las personas. Asegúrese que entendieron el estudio y que lo aceptaron. Ya estás cerrando tu estudio. Ya cubriste tu estudio unos 35 minutitos, estás cerrando ya el estudio. Asegúrate que ellos entendieron el estudio y que lo aceptaron también. Entonces pregunta si todo quedó claro. Y ya hay poder en la fraseología. Si yo digo, hermanos, hay algo que ustedes no entendieron del estudio, ¿qué les estoy diciendo con eso? ¿Se fijan el mensaje psicológico que mandé? Que ellos no entienden, son lentos para entender. Pero si yo digo, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud de algo que yo no hice claro en la presentación? Ahora yo estoy asumiendo responsabilidad, que si algo no se entendió no fue por ellos, fue por mí. Y si hay preguntas, yo me tomo el tiempo para contestar lo que sea necesario, mientras tenga que ver con el tema de esa noche o de un tema anterior. No quiero que la gente se vaya confundida a la casa, con dudas, con inquietudes. La mayoría de los casos no hay preguntas, no hay inquietudes, todo está claro. Entonces hago un corto resumen del tema. Bueno, si no hay inquietudes, todo quedó claro. Como vimos esta noche, cuando Cristo viene, no viene en secreto, ¿verdad? Descubrimos que viene con todos sus ¿qué? Y así como ustedes terminaron la frase, ellos lo terminan, sus santos ángeles. Y descubrimos que va a haber solamente 2 grupos en ese día. Jesús los identificó como ovejas y ¿qué más? Cabritos, la gente responde, ¿no? 2 grupos solamente. Y enseguida, hermanos, los invito a tomar una decisión, y esto se debe de hacer en cada estudio que se presente. Tiene que la gente tomar una decisión con lo que se presentó. Digo, muy bien, desde como vimos, 2 grupos, Cristo no viene en secreto, y así del tema que presente toco en unos 15, 30 segundos lo más, los 3, 4 puntos más importantes del estudio. Y entonces digo, pero sabes, lo más importante para mí, para ti esta tarde, esta noche, es en qué grupo vamos a estar nosotros. ¿De qué serviría saber cómo viene Cristo, para qué viene Cristo y que no estemos preparados? 2 grupos nada más: salvos, perdidos, justos, injustos, buenos, malos, ovejas, cabritos. ¿Deseas tú estar entre los salvos? ¿Quisieras estar preparado espiritualmente para encontrarte con Cristo Jesús? Notas, ya los estoy invitando a tomar una decisión, y para eso puedo pedirles que contesten verbalmente o levantando la mano o llenando alguna tarjetita de decisión que les dé, pero en cada estudio tienes que invitarlos a tomar una decisión. Entre más los hagas hacer así, en cada estudio: sí, acepto a Jesús como Salvador; sí, creo que el sábado es el día del Señor y quiero entrar en ese reposo con el Señor Jesús; sí, acepto que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y quiero mantenerlo puro, consagrado al Señor para que el Espíritu de Dios more en mí. Cada tema, entre más los hagas hacer así, más difícil se les va a hacer así cuando los invites a bautizarse. Ya los músculos del cuello van a estar impuestos a hacer así, no van a poder hacer así cuando les hagas la invitación a aceptar a Jesús por medio del bautismo. Y ahora concluyes el estudio con una oración. Tomaste la decisión, entonces le digo, bueno, vamos a orar. Y yo digo, Señor, gracias. De nuevo en la oración, hermanos, hago un resumen del tema. Gracias, Señor, que tu palabra ha sido clara. Descubrimos que Jesús no viene en secreto, viene con todos sus santos ángeles. Tú vendrás con él acompañándolo, Padre, tus santos ángeles. Y gracias, Señor, porque Jesús quiere salvarnos. Queremos ser de esas ovejas. Ayúdanos a tomar las decisiones ahora que nos preparen para ese día estar en pie delante del Señor Jesús. Y si me acuerdo los nombres de todos, los menciono en la oración. Señor, tú has notado como Pedro ha indicado, María también, que quiere ser salva, y así los menciono y digo, y Señor, tú sabes que es mi anhelo mayor también estar preparado ese día, tener la vida eterna cuando Jesús venga en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Termino con la oración y los despido enseguida, ¿no?
Simplemente concreto la siguiente reunión. Si es grupo pequeño, les recuerdo en la siguiente reunión de la siguiente semana, al mismo horario. Si es estudio bíblico, concreto que nos vemos el siguiente martes a tal hora y vámonos que ya nos vieron, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos, de esto? ¿Alguna cosita que no quedó clara? ¿Algún puntito que debería haber tocado que no toqué? Fui rápido y esta es la versión corta, hermanos, así es que hay cositas que no mencioné. Bueno, pastor, parece que todo está bien, así es que échale tú, pastor. De todos modos, al final vamos a dar un pequeño segmento para hacer preguntas, pero vamos a tomar un pequeño receso, unos 7 minutitos. Pónganse de pie, traten de no quedarse sentados, es bueno que se pongan de pie, caminen un poco para que la sangre circule, la mente puede estar más despejada. Queremos pedirles que no entren en la sección aquí a la derecha, esos baños están cerrados, estamos en un proceso de remodelación en la iglesia de San José. Vayan a los baños que están en el gimnasio. Cuando escuchen el canto Hazme un discípulo, vénganse corriendo porque ya estamos listos para la siguiente sesión. Así que la siguiente sesión, porque va a haber muchos anuncios. sí, vayan, tomen este descansito y en 7 minutos regresen por favor, rapidito porque es una sesión muy importante.